tenemos tal y luego comenzamos la clase. Recibido ya el chat por cualquier cosa, clases regrabadas, no puedo pasarle lo que hice el año pasado porque me robaron el celular en 15 de enero y perdí todos los audios de las clases. He intentado con algunos de los compañeros de ustedes de otros cuatrimestres, todavía no me lo han reenviado. Pero bueno, de todas maneras, tenemos siempre diferentes formas de presentarlos, dependen los días, la cuestión de los feriados, los paros. Como verán, hoy estaban preguntando en el chat de los profesores cuándo teníamos el parcial, que muchos alumnos han preguntado en distintas comisiones, y todavía no tenemos una fecha, pero el titular dijo fin de mayo, comienzo de junio, lo más probable es que sea primera semana de junio del 6, mes 6 o algo así. Así que bueno, en el chat yo les envié para lectura, obviamente, opcional, que ustedes vayan, como les dije, viendo una materia totalmente diferente a toda la carrera de ciencia económica o de relaciones, perdón, de ciencias de la licenciatura en administración. Así que como es diferente, también es diferente, y más en mi caso, la forma de presentación y el cursado. Yo les dije que teníamos que ver otras miradas, no lo que es lo tradicional, ¿no? Para mencionar el gran pulpo de los medios de comunicación, que es dueño de esta página 12, ¿no? Pero bueno, ustedes ya saben cuál es, el canal del clarinete, justamente, el TN y todo lo demás, los medios hegemónicos que forman la opinión en la República Argentina, y como habrán observado en los distintos envíos que hasta el momento le he enviado, que le he mandado, vamos a ver más medios cooperativos, medios de las distintas instituciones, universidades. Desgraciadamente la ley de comunicación audiovisual no está vigente, pero todavía han quedado algunos medios ya autorizados en su momento. Es decir, que en la actualidad compiten solamente los que han tenido los espacios aéreos, televisivos, radio o gráficos de toda la historia comunicacional en nuestro país. Así que bueno, les he enviado una nota del compañero Jorge Elizondo en el diario digital, semanario digital El Cohete a la Luna, de Horacio Berbisky, ex periodista de Página 12, que tiene su medio propio. Hay un grupo de medios de comunicación ahí gráfico en el ámbito gremial o sindical, no es la primera vez que lo leo, por eso no recuerdo el nombre. Después tienen a La Capital, con la noticia, digamos, de explotación. Hay otra nota en El Ciudadano, también, no sé si está mejor desarrollada, pero bueno, elegí, la tenía más a mano la de Capital, así que les he enviado del Diario de la Ciudad, uno de los diarios, y después creo que les envié la invitación a esta gran cuestión de la riqueza de nuestro país, por donde, como bien dice uno de los panelistas que va a hablar, sangra la Argentina, es decir, los grandes dividendos en moneda extranjera, desgraciadamente, que se van por nuestra gran hidrovía, que es la del Paraná-Paraguay. Esta charla, tienen ahí el enlace también para participar, organizada por esta mesa interpartidaria, es decir, no es un solo partido, son 10 o 11 partidos de la ciudad, de la provincia de Santa Fe. Ustedes saben que los partidos tienen reconocimiento provincial. Después, obviamente, hay algunos que tienen reconocimiento nacional, como son los grandes tradicionales de nuestro país, el justicialismo, la Unión Cívica Radical, bueno, la democracia progresista es básicamente Santa Fe, las variantes de izquierda con las distintas partidos, agrupaciones de la izquierda o del socialismo, o en este caso el Partido Socialista de la provincia de Santa Fe, unificado con el auténtico, con el unificado justamente, el ex Partido Socialista Popular, de Caballero, de Wiener. Así que, bueno, que también han conformado en su momento la cuestión nacional, pero no han trascendido. Lo máximo que lograron fue la gobernación, primera vez en el año 2007 que un socialista gobierna una gobernación en la República Argentina. Bueno, así que está la invitación, obviamente, para nada obligatorio, eso es opcional para ir conociendo, justamente les decía, la terminología, la forma de lo que es nuestra materia. Les pido ahora que algunos de ustedes
me diga cómo han participado en la primera clase práctica, lo que han visto, con la profesora Miriam Bianchi, que no es la que va a continuar, sino que hemos cambiado, la facultad ha creado otra sala o aula, en este caso las comisiones aula virtual, que va a estar una profesora que es del turno mañana. María Gabriela de Bonis va a ser la profesora que les va a dar a ustedes práctica desde este viernes en adelante. Bueno, a ver quién de ustedes, que tenga mi buen micrófono ahí abierto, me quiere contar o decir a los compañeros que estuvieron ausentes ese día, cuáles son los temas básicos que vieron, que supongo que ha sido el comienzo de toda relación laboral, ¿no? La inscripción, por eso insistimos, no al trabajo no registrado o mal llamado en negro, sino al trabajo donde está declarado en el Ministerio de Trabajo de la Nación Provincial y obviamente en la aplicación Mi Simplificación de la página de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Díganme a ver qué es lo que estuvieron viendo. Yo no hablé con la profesora, que ya no va a ser más de mi comisión, pero cuéntenme ustedes qué es lo que han realizado. En general, hablamos de qué pasos se deben seguir para inscribir a un trabajador. Desde el lado del empleador, qué pasos tienen que seguir el empleador para inscribir a un empleado. En cuanto a qué formulario se utiliza para dar de alta en AFIP y demás pasos. Bueno, muy bien, perfecto. Han avanzado en toda la parte administrativa, entonces, ¿cierto? Lo que sería el derecho laboral, que justamente nosotros vamos a tocar hoy en uno de los temas a desarrollar, que es justamente los distintos niveles que tiene nuestra nueva rama del derecho, porque decimos nueva porque es la más reciente del mundo del derecho. Algunos sostienen por ahí que podría ser algo que no está reconocido, pero sí hay mucha doctrina escrita, que es lo que tiene que ver con ustedes. Es el denominado, que no se estudia obviamente en las facultades. Yo tuve fundamentos de contabilidad nada más, y como materia optativa, que la elegí obviamente porque estoy en el mundo de la contabilidad, en el área docente, que es el derecho contable. Pero dejando eso, que vieron ustedes, tenemos inclusive la contabilidad no es una ciencia, muy a pesar de los italianos, que en su momento la pregonaron, que durante el siglo XIX también sostuvieron esa posición en el mundo, ha ganado hasta el momento la posición inglesa o británica y luego la de Estados Unidos, por la cual considera la contabilidad solo una técnica contable y no una disciplina científica. Yo estoy con aquellos autores argentinos que ustedes habrán estudiado, supongo, por ejemplo, Palen, un gran autor, González Bravo, Vázquez, que en el año 97 plantearon esta cuestión de paradigma en los encuentros que existen desde hace más de 50, 70 años de la Federación Interamericana o el Congreso Interamericano de Contabilidad. Ellos plantean que la contabilidad debe ser reconocida y obtener, como así lo es la economía o la administración, a instancia de un autor argentino también, como fue el autor Hermida, que la contabilidad sea reconocida como una ciencia. No lo es en la actualidad, como si lo es, decimos, la economía o la administración. Ellos plantean, obviamente con gran criterio que yo coincido, que la contabilidad debe ser reconocida en carácter científico por su metodología propia, por su, obviamente fundamentos que hacen a toda la materia, que es amplia, y proponen que se denomine tecnología social, por este carácter, digamos, político, eminentemente de ciencia política, que tiene nuestra carrera, digamos. Que si bien ustedes están con el tema de las ciencias exactas, las matemáticas, los costos, el derecho financiero, bueno, un montón de lo que ustedes ven en el resto de la carrera, pero nuestra área creo eminentemente social, por eso adhiero a esa posición. Bueno,
de tecnología social como sostienen estos autores. Si no me equivoco, nosotros habíamos quedado en el desarrollo de, digamos, las etapas históricas que también le he mandado por el correo, lo que el autor de la República del Perú tiene mayor desarrollo, que es a partir de las guerras mundiales. La evolución histórica del trabajo, el autor cita 4 etapas, pero de la última. Nosotros, en nuestra facultad, como en la mayoría de las carreras, de los programas, mejor dicho, del derecho laboral en las distintas universidades, vemos algo más amplio. Entonces vimos ya el periodo de esclavitud, vimos el periodo de la etapa medieval, si no me equivoco, y quedamos ahí en lo que era la encomienda, el yagnaconazgo y la mita, si no me equivoco, ¿no? Puede ser que ahí quedamos en la última clase que hemos tenido, que el mejor estado fue paro docente. Final de lo que sería la mita, la encomienda y el yagnaconazgo, que si no me equivoco pasamos quedamos españolas, portuguesas, lo vamos a ver luego en la evolución de histórica de nuestro país, pero bueno, la mita, la encomienda de yagnaconazgo, básicamente, escuchan bien, ahí hay algunos alumnos que me están diciendo que no, que a alguien se les corta. Yo no tengo problema acá, lo que han transmitido ustedes, lo escuché perfectamente. A ver si subo el volumen del audio. Tendrían que tener los audios, bueno, debe ser un problema de mi internet, entonces. A ver, ahí modifica algo, porque tengo parlantes, pero bueno, creo que el volumen de los parlantes no modifican nada, ¿cierto? Están escuchando igual que cuando estuve desarrollando la clase, como ahora. ¿Escuchan de la misma forma? Ahí se escucha. Bueno, perfecto, sigamos entonces. Lo que sucede es que por ahí quería dárselo cuando toquemos realmente el tema especial de lo que fue, que lo vamos a ver, que es la evolución histórica de nuestro país. Vamos entonces ya a la próxima etapa, la tercera, que es la revolución industrial, donde ahí tenemos que tener en cuenta que se caracteriza fundamentalmente esta etapa por la aparición de la máquina de vapor. Ahí es donde obviamente empieza la construcción de este periodo histórico, la máquina inventada por James Watt en 1760, y donde aquí obviamente comienza la producción en serie y el trabajo va a modificar su forma. Entonces, otro hecho importante también en este periodo histórico es la utilización de la iluminación a carbón en finales del siglo XVIII, donde a partir de ahí esta iluminación artificial comienza y posibilita el trabajo nocturno. Ya no el trabajo de sol a sol, sino también que comienza a trabajarse el trabajo por las noches. Hasta ese momento no se realizaba, obviamente. Entonces, aquí comienza lo que se conoce el trabajo por turnos. Pero bueno, obviamente todo esto da lugar a los abusos de esta etapa industrial por parte de los capitalistas, los industriales, y obviamente comienzan a surgir de parte de los trabajadores movimientos sociales que comienzan a denunciar la actuación de las empresas industriales en perjuicio de los trabajadores por su bajo salario, tareas extenuantes y sobre todo porque contrataban para pagar menos trabajo de mujeres y niños para tener mano de obra más barata. Obviamente aquí, frente a estas situaciones de abuso, es donde van a nacer las primeras regulaciones que van a proteger en un primer lugar, obviamente, a las mujeres y los niños, y luego ya generan a todos los protección a todos los trabajadores en general. Es decir, que aquí, en esta etapa, se comienza
las pautas que fijan el nacimiento del derecho del trabajo. Luego nos encontramos con otra etapa histórica, que es la que se denomina contemporánea, y es donde ahí hace su trabajo el profesor Rendón Vázquez del Perú. Es decir, en esta etapa, dos momentos históricos operan como un acelerador del proceso del nacimiento y evolución del derecho del trabajo. Me preguntan ahí por el chat, esta etapa se llama contemporánea, es decir, da nacimiento básicamente con el desarrollo industrial que se desarrolló a partir de las naciones de lo que conocemos como mundo europeo, más allá de que tenga el nombre de Gran Guerra Mundial, los historiadores no coinciden. Muchos dicen es la Gran Guerra Europea. Pero bueno, eso es una cuestión de nombres en los periodos históricos. Lo cierto es que eso acelera la lucha de los trabajadores que consiguen mejores condiciones con lo que respecta a su relación laboral con los empleadores. Entonces, la Primera Guerra Mundial es la que se desarrolla desde 1914 a 1918, donde se realizan ahí grandes esfuerzos para la producción de armamentos y equipos. En este contexto es donde se pueden fijar las primeras condiciones establecidas por los trabajadores y que significaron grandes avances en la relación con el patrón. Hay que decir, que lo vamos a ver después, que uno de los primeros que organiza a los trabajadores en el mundo fue un gran filósofo, economista, obviamente que hay que estudiarlo, puede coincidirse o no, que fue Carlos Marx. Obviamente creador, junto a Federico Engels, de lo que se conoció como el socialismo científico, lo vamos a ver después, de la teoría de la plusvalía, y obviamente de un montón de cosas que fueron en algunos lugares y países inspirado para realizar revoluciones políticas y sociales. Bueno, continuamos entonces, que lo que él organizó fue la primera internacional de trabajadores socialistas, como se llamó, o internacional de trabajadores. Hay que tener en cuenta eso, por más que no lo encontremos en la mayoría de los textos de los libros que desarrollan las etapas históricas. Profe. Por ejemplo, los avances que lograron los trabajadores se dieron por aumento de salarios, limitaciones en cuanto a las jornadas, lograr mayor descanso, la protección al trabajo de mujeres y niños, de menores, y luego, cuando se firma la paz, luego de que finaliza la Primera Guerra Mundial, en el año 1919, se da en el Tratado de Paz de Versalles, Francia, se da la creación de lo que se conoce como la OIT, es decir, la Organización Internacional del Trabajo, que es la parte número 13 del tratado, apartado número 13 del tratado. Luego, en estas tierras, nuestro continente americano, en el medio, allá casi al norte, en México, 1917, se da lo que se conoce como la primera constitución nacional en el mundo que otorga derechos a los trabajadores. Es decir, la primera constitución que va a traer derechos sociales para un país. Luego, en Alemania, o lo que era en aquel momento lo que se conoce como la Constitución de Weimar, con W, Constitución de Weimar, Weimar en la pronunciación correcta, se proclama por primera vez en Europa los derechos sociales. Esto lo que da a llamar, esa constitución, estas dos constituciones,
17 en México, 19 en Weimar, lo que era el imperio alemán, el proceso internacional conocido como constitucionalismo social, que ese justamente va a ser la última etapa de este desarrollo de la historia del trabajo. Y el constitucionalismo social se da con la incorporación de los derechos laborales y sociales en el texto de la Constitución de diferentes países. Es decir, como decíamos recién, se inicia en México en el 17 con una detallada enumeración de todos los derechos laborales fundamentales. Tal es así que esta Constitución fue siempre considerada como uno de los mejores catálogos del derecho laboral y de la seguridad social con rango constitucional en el mundo. Es decir, si algunos lo tienen presentes, Zapata, Emiliano Zapata, y obviamente los campesinos que organizaron esa revolución del campo en México. Bueno, hay que considerar también que luego le siguieron distintos países. La de Weimar fue fuente inspiradora de otros países europeos, incluyendo la de los países comunistas. Podemos citar los primeros países que adhieren a esta nueva vertiente del constitucionalismo social: Italia, 1947, Alemania, en la República de Alemania, 1949, España, 1978, y en Latinoamérica la primera incorporación normativa fue la de nuestro vecino o provincia realmente, la gran cuna de Juan José Gervasio Artigas, es decir, Uruguay. Uruguay fue la primera constitución en el año 1934. Cuba, la República Cubana, sigue en el 40, Guatemala en el 45, Venezuela en el año 1947, Brasil también inicia en 1934, pero va a tener varias reformas más, en 1946, 69 y 88. Y en nuestro país tenemos recién, en el año 1949, la reforma llevada adelante por el primer gobierno de Juan Domingo Perón, donde en el capítulo 3 se incluye el artículo 37, que después lo vamos a ver en detalle, que es el llamado Decálogo del Trabajador. Son 10 ítems donde se incorporan derechos fundamentales que se le garantizaban al trabajador, por ejemplo, el derecho a trabajar, a la retribución, a las condiciones dignas de labor, a la protección de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de la familia, al mejoramiento económico, y esto es fundamental, más allá que luego tendremos la ley del año 52, a la defensa colectiva de los derechos profesionales. Todo esto se da entonces en el marco de este constitucionalismo social del año 1949, que también yo les voy a enviar, ya aquí va más con el aspecto de las cuestiones filosóficas, a cómo se resuelve la cuestión social, cómo se resuelve ese enfrentamiento entre el capital y el trabajo humano, que es lo que inicia esta relación laboral, que lo he subido hace muy poquito en la revista digital que tengo. Les voy a enviar, es bastante largo, son muchas páginas, pero es el discurso en el año 1949 en la Universidad de Cuyo, en la ciudad de Mendoza, en el Teatro Independencia de esa ciudad, donde en el año 49 se desarrolla el primer Congreso Nacional de Filosofía en Argentina, pero que participan muchos países, no sé si son alrededor de 50, no recuerdo, y en donde en esa clausura
del Congreso y se produce un discurso de cierre por parte del entonces presidente Juan Domingo Perón, donde ahí presenta una especie de síntesis de lo que se conoce como la comunidad organizada. Una serie, van a ver, de citas y análisis de los principales autores filosóficos de toda la historia de la humanidad. Y bueno, los invito a leerlo porque ayuda mucho en la comprensión de muchos periodos históricos, inclusive hoy, 70 años después de aquel periodo de gobierno. Así que bueno, se los voy a mandar eso en el chat. Ahora lo que vamos a ver es, ya presentado toda la cuestión histórica de nuestra materia, lo que es el derecho del trabajo. Por ahí lo pueden haber visto con Miriam, pero creo que nosotros vamos a agregar un par de cosas más. El derecho del trabajo, como dijimos al comienzo, es la rama del derecho privado que se ocupa de las relaciones individuales y colectivas entre los trabajadores dependientes y los empleadores, con la finalidad de arreglar sus derechos y sus deberes. Es además el conjunto de disposiciones jurídicas y legales que rige en cada estado. Citábamos en la clase anterior, nosotros no tenemos código de trabajo, hay un compromiso de lo que fue la reforma constitucional del 57, con radicales, comunistas, socialistas. El peronismo en aquel momento se encontraba proscripto, no participó en esa convención. Compromiso de parte del Estado argentino de dictar el Código del Trabajo y el Código de Seguridad Social. Han pasado ya casi más de 60 años y el Estado argentino sigue en deuda. Hubo solamente, como les mencioné en la clase anterior, un proyecto de presidencia de la Nación del periodo de Cristina Fernández, segundo gobierno, segundo periodo, y obviamente el impulso de Héctor Recalde, donde yo participé en las reuniones que se hicieron acá en el CUR o allá en la ciudad universitaria, con representantes, abogados, legisladores de 7 a 9 provincias de toda la Argentina. Eso fue en el año 2015, desgraciadamente luego cambia el signo político de gobierno y ese proyecto quedó en la nada. Pero bueno, por lo menos tenemos esta ley que es del año 74, que es muy importante para el desarrollo de la materia. Entonces, el derecho laboral clasifica según los siguientes niveles, son 4. El primero, obviamente, el que más extenso tenemos en nuestro programa, es el derecho individual del trabajo, que se va a ocupar de las relaciones de los sujetos considerados en forma individual, lo que vamos a ver detalladamente en la unidad 4. Por un lado, el trabajador y por el otro, el empleador. En cuanto a este derecho, obviamente, la ley que rige nuestro país básica es la LST, que ya mencionamos, la 20.744 del año 1974, y que constituye el cuerpo principal, el cuerpo normativo principal en nuestro país. Esta ley establece lo que se conoce como las condiciones mínimas de trabajo, desarrollando en su articulado los caracteres del contrato de trabajo. Están excluidos de su ámbito de aplicación, porque están regulados por otras normas, los trabajadores dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal y otras formas del trabajo. Vamos a leer ese artículo, a ver si es cortito, no recuerdo. Alguno de ustedes que tenga a mano en la ley de contrato de trabajo, a ver quién quiera abrir el micrófono, que se escuche bien. Vamos con el artículo 2 de la LST.
Sí, un poquito más largo es. Vamos. A ver quién lo lee. Ámbito de aplicación. Esto, si no me equivoco, tenemos este original del año 22, de la dictadura militar, 22.248. A ver, ¿quién participa hoy? Ah, varios que no tienen micrófono. Bueno, a ver, o no tienen la ley a mano. Pero que son varios, hay como 50. A ver. Bueno, les comento lo que les dije recién. Además, quedan en los siguientes incisos los trabajadores. El artículo 2, Caterina parece que tiene, a ver, artículo 2, es el comienzo de la ley de contrato de trabajo, luego de las fuentes de su regulación. Profe, lo de ámbito de aplicación. Exacto, eso. Vamos con la lectura, de paso lo hacemos más ameno a la clase. Lo leo. Vale. Ámbito de aplicación. La vigencia de esta ley quedará condicionada a que la aplicación de sus disposiciones resulte compatible con la naturaleza y modalidades de la actividad de que se trate y con el específico régimen jurídico a que se halle sujeta. Las disposiciones de esta ley no serán aplicables: a los dependientes de la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de las convenciones colectivas de trabajo. B, al personal de casas particulares, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen específico, o cuando así lo disponga. Inciso sustituido por el artículo 72, inciso A, de la ley número 26.844. Vigencia y aplicación a todas las relaciones laborales alcanzadas por este régimen al momento de su entrada en vigencia. A los trabajadores agrarios, sin perjuicio que las disposiciones de la presente ley serán de aplicación supletoria en todo lo que resulte compatible y no se oponga a la naturaleza y modalidades propias del régimen de trabajo agrario. Inciso sustituido por artículo 104 de la ley número 26.727, BO 28 de diciembre del 2011. Bueno, maravilloso, perfecto, porque yo estoy con una ley, con una, mejor dicho, un contrato de trabajo, la ley de contrato de trabajo un poquito anterior, a las reformas, a los estatutos profesionales, la que tengo aquí a mano. Es decir, que aquí lo vamos a ver exclusivamente en la unidad 10. Pero, ¿qué sucede ahí? Porque justamente están exceptuados, sigue, más allá que se hayan incorporado en la mayoría, es decir, los trabajadores de casas particulares, lo que hizo Cristina Fernández en su segundo periodo de gobierno fue darle, obviamente, equiparación, básicamente, a este gran franja de trabajadores en todo el país. Vienen como numerosos el de comercio, y el de casas particulares es muy, muy importante. Obviamente no es importante, por eso tanta evasión en la registración, lógicamente, ¿no? Por eso el gobierno, los distintos gobiernos han tenido un montón de convocatoria a blanquear al personal, a que se aplique este estatuto o ley especial. Y lo que hace referencia, ustedes pueden decir, sí, pero resulta que hay un trabajador que está en el ámbito del Estado, pero está contratado, tiene un contrato de trabajo. Bueno, obviamente existen las empresas que pueden ser públicas, mixtas, y entonces exclusivamente, tal como está ahí la excepción, se realiza un contrato de trabajo, pero ya ese personal no está dentro de lo que es la ley de administración pública, sino que está obviamente en el régimen de la ley de contrato de trabajo. Pero por lo general la regla, ¿cuál es? Es la exclusión. Tanto el trabajador
estatal en el ámbito de la nación, provincial o municipal. Inclusive el Estado justamente es uno de los mayores incumplidores hacia los trabajadores. No solamente el capitalista, el empresario, el especulador, el Estado también tiene un montón de gente que no regulariza. Ustedes habrán observado en nuestra ciudad, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de tránsito, en el ámbito, para ir el ejemplo más cercano, las distintas administraciones socialistas, pero bueno, son administradores políticos e intendentes. Al fin, no tenemos esa Comuna de París de 1870, la gran experiencia socialista y primera en el mundo. Entonces, bueno, hay muchas injusticias, ¿y cómo? Y el Estado también las realiza, también las realiza. Para eso está, obviamente, el representante gremial, para poder defender a los trabajadores. Bueno, todo esto está en el ámbito, como dijimos, del derecho individual del trabajo, y lo que podemos decir que igualmente en nuestro país se han dictado otras leyes que son aplicadas a todos los trabajadores. Por ejemplo, la ley de jornada de trabajo, que viene de 1900, comienzos del siglo XX, la ley de riesgos del trabajo, esa más cercana, es de la década de los 90, 95 del siglo XX. Y lógicamente también integran su contenido los llamados estatutos profesionales, que son leyes que van a regir para una determinada actividad, arte, profesión u oficio. Como por ejemplo, vamos a ver, son muchos los estatutos, pero en nuestra facultad 4 o 5 que estudiar nada más. Vamos a ver, por ejemplo, el estatuto de la industria de la construcción. También vamos a ver el estatuto de viajantes de comercio, ya que estamos, anotamos todo lo que vamos a ver. Los trabajadores rurales y la ley aprobada hace muy poco, denominada régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Esto sustituye lo que se conocía en el ambiente, digamos, de estas relaciones económicas y que ejercían la profesión de ustedes, contadores, el estatuto del año 56, llamado servicio doméstico, donde todo el mundo, obviamente era difícil que estuviera incorporado a este estatuto. ¿Por qué? Porque necesitaba que la persona desarrollara 4 días a la semana y como mínimo esos días 4 horas como mínimo por día. Ahora no, ahora sea 1 hora a la semana, 2 horas, está contemplado 1 vez, 2, 3 veces a la semana o todos los días, está contemplado dentro de este estatuto denominado régimen especial de contrato de trabajo para el personal de casas particulares. Vamos ahora a lo que es el derecho colectivo del trabajo. Esta parte del derecho es la que se ocupa de las relaciones de los sujetos colectivos del derecho laboral. Por un lado los sindicatos, como hacíamos referencia recién, y por el otro las cámaras empresariales, que son los representantes de los empleadores. Y, algo que es muy importante, su definición, las relaciones de estos dos con el Estado. Las relaciones de estos dos sujetos con el Estado. Las 2 leyes fundamentales que tenemos en nuestro país son, las que vamos a estudiar obviamente en las bolillas 11 y 12, si no me equivoco, la de convenio colectivo de trabajo, esta que mencionaba
del segundo periodo de gobierno de Perón en el año 52, y las asociaciones profesionales, que eso ya es más de nuestra época, de la presidencia del radical Raúl Alfonsín, en el año 1983 a 89. De esa época viene otra de las leyes que vamos a estudiar profundamente finalizando el cuatrimestre. Bueno, por último, nos queda el tercer nivel, el derecho que mencionábamos antes en el periodo histórico del periodo contemporáneo, el derecho internacional del trabajo. Este se constituye por los tratados internacionales celebrados entre los distintos países, y especialmente sus normas son las que se denominan convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo para con sus estados miembros. Es decir, todo país que integra la OIT debe ratificar en el derecho interno los convenios que firma la OIT. Luego, y las recomendaciones, para hacer mención y diferenciar, son políticas de gestión pública que la OIT recomienda, justamente como su nombre lo indica. No es necesario que los países lo adopten, pero obviamente si queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la legislación, la OIT genera estas recomendaciones a los países miembros. Es la diferencia con los convenios. Vamos al último nivel, que es el derecho administrativo y procesal del trabajo. Esta parte del derecho laboral se refiere a las normas que regulan los procedimientos de los reclamos o las controversias de índole laboral ante los organismos administrativos del trabajo, llámese Ministerio de Trabajo en nuestra actualidad en la provincia. El gobierno de Hermes Wiener elevó la categoría de secretaría de la provincia a ministerio, y todo lo contrario, en el ámbito nacional, el presidente Mauricio Macri degradó lo que era el Ministerio de Trabajo a secretaría. Por suerte, el gobierno actual nuevamente le ha devuelto la importancia que éste tiene, otorgándole dentro de su organigrama el Ministerio de Trabajo nuevamente, ¿no? Esto en el ámbito administrativo. Y ante los juzgados y tribunales dependiente de la justicia ordinaria organizada en las distintas provincias de nuestro país. Y con una Cámara Nacional, por ejemplo, que es el tema de la seguridad social en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense ustedes, después lo vamos a ver a lo mejor, pero básicamente los primeros juzgados se crearon ahí, en la ciudad capital federal de nuestro país, en su momento Buenos Aires. ¿A instancia de quién? Antes de que asumiera o ganara las elecciones Perón en el 46. Lo hizo a través del gobierno que era parte, con Edelmiro Farrell, en el año 45. Se crean por primera vez en la Argentina juzgados laborales que entiendan
la cuestión de los trabajadores, sacándolo del ámbito civil y comercial. ¿Y qué ocurrió? Obviamente la Corte Suprema desconoció, no les quiso a esos jueces ganados en concursos, no quiso tomarles juramento y tuvieron que hacerlo frente al Congreso Nacional, las autoridades del Congreso Nacional, porque obviamente eran un organismo recientemente creado. Fíjense la resistencia de la justicia, de lo que podemos decir, digamos, en su momento nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación avaló el golpe del 30 en su doctrina. Imagínense ustedes qué se puede esperar, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que aconteció en cuanto a la justicia laboral. Luego se crea ya en periodo democrático, en Santa Fe, por ejemplo, en el año 49, la justicia laboral en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Es decir, que este derecho procesal de trabajo es el que vamos a estudiar en la ex unidad 3, no recuerdo ahora en cuál quedó, si 7 o 8, pero bueno, es todo el contenido del Código de Procedimientos Laboral Provincial. Entonces, en síntesis, lo que podemos decir es que el derecho del trabajo se caracteriza por ser un derecho dinámico y en constante evolución que surge de la realidad social. Es un derecho de integración social por sus principios y normas que obedecen al interés general y a su vez es de orden público, porque se ocupa del hombre por el hecho del trabajo y es a su vez protector porque tutela al trabajador, que es la relación, que es dentro de la relación la parte más débil en la relación laboral. Es decir, que mientras los empleadores tienen o manejan los recursos suficientes para imponer determinadas condiciones en ese contrato de trabajo, los trabajadores solo cuentan con su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad laboral. Aquí surge entonces el principio protector basado en el artículo 9 de la LCT y que también confirma lo que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde se establece que el trabajador, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes. Es decir, que mientras los empleadores gozan de un determinado poder de negociación, la ley coloca una desigualdad en ese poder negociador de ambas partes para compensar la desigualdad original y para lograr equiparar la relación laboral. La ley impone a las partes con carácter de orden público un mínimo de condiciones inderogables. En este contrato no se suprime la autonomía de la voluntad que establecen las doctrinas civiles y comerciales, sino que se la limita hasta donde resulte necesaria para cumplimentar sus fines. ¿Está? Por eso decimos que es de orden público, porque implica que el empleador debe respetar las condiciones mínimas establecidas en la LCT o en su caso, si existe un convenio colectivo,
aplicable. Aquí el empresario, en ese contrato, podrá pactar condiciones más favorables al trabajador, pero nunca condiciones que sean más perjudiciales. Y en cuanto al orden público laboral, a este se lo llama absoluto cuando la ley se impone sobre la autonomía colectiva y la autonomía individual. Pero es relativo cuando la ley o el convenio colectivo ceden ante los mejores derechos del trabajador que surgen de un contrato individual de trabajo. Bueno, esto no es muy frecuente que ocurra, pero sí existen empresas importantes, digamos, ámbitos de trabajo donde hay gran producción, en donde se le ofrece por parte de quien contrata al empleador quizás mejores condiciones, un plus de mayor sobresueldo, mayores premios, en fin, distintas cuestiones que se le pueden reconocer en el ámbito remunerativo o en el ámbito de jornada de descanso. Yo me olvidé de mencionar hoy, no sé si se las mandé finalmente, creo que sí, ese portal, digamos, sindical gremial, periodístico, es el que habla de la reducción de la jornada laboral, que ya hay en nuestro país, presentado por el diputado nacional del ámbito gremial, que es Hugo Yasky, que pertenece a los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la otra central de trabajadores, no la CGT, que es la tradicional, que se creó en 1930 y que confluyó todos los sindicatos, federaciones, uniones en nuestro país, Confederación General de Trabajo. No pertenece a esa central obrera, sino que pertenece a otra nacida al calor de la lucha política social de los 90, que se denomina, si no me equivoco, Central de Trabajadores Argentinos, la famosa CTA, que a su vez, por cuestiones internas, tiene dos grupos también, CTA Autónoma o CTA. Pero lo cierto es que este diputado del ámbito docente, extracción docente, es el que ha planteado una jornada laboral de 40 horas en lugar de las 48 que tenemos en la actualidad, que inclusive hemos quedado muy lejos de los grandes países industrializados, porque han bajado no solamente a 35, perdón, a 40 o 42 o 38, sino hasta 30, o 32, como es el caso de la República Francesa, Francia, resistido por ciertos sectores, Alemania, España mismo. A ver, hablen un poquito ustedes si conocen. Mientras me repongo del polvillo, estoy con una construcción en mi casa que me está cayendo. Con respecto a la reducción de la jornada laboral en este país sería re complicado porque la mitad de los sueldos están en negro, o sea, te harían trabajar igual en negro. A ver, se te cortó un cachito, creo que lo expresaste todo. Sí. Es decir, eso es lo que hay que evitar, lo que hay que concientizar por parte del Estado, ¿no? Obviamente del Ministerio de Trabajo, que se lo ha realizado en distintos periodos, es decir, de pagar una parte en negro, otra parte registrarlo por la mitad de las horas. Es decir, eso es lo que conocemos como fraude laboral, obviamente, la interposición de personas, el tema del trabajador monotributista, todo es fraude. Obviamente que el trabajador también está obligado por las circunstancias. Si no tengo esto, no tengo sustento para vivir. Pero la idea de Yasky, tanto como la de España, si conocen, es obviamente generar más puestos de trabajo. Ustedes saben que
pandemia ha hecho desastre, no en nuestro país, como siempre vivimos en crisis, estamos, no digo de parabienes, pero la venimos llevando. El resto del mundo, muchos países de los llamados de primera línea, industrializados, las potencias, lo han sufrido y muchísimo, obviamente. La recesión económica, el despido, es decir, justamente los despidos, por eso la prohibición en nuestro país, sino la falta de trabajo, el avance obviamente de la tecnología, la informatización. También, bueno, en la nota que yo les envié, si la han leído, si no, léanla, porque hace mucha referencia a esto que estamos analizando aquí brevemente, porque tenemos que continuar con el programa, ¿cierto? Pero bueno, la jornada laboral, España, por eso les pregunté a ver si alguno sabía, ya aprobado para las grandes empresas. ¿Qué pasó en España? A ver, ¿alguno sabe? Algunos tienen que saber. En alguna materia por ahí lo tienen que haber visto. ¿Qué pasó en España? Jornada laboral reducida, ¿de qué forma? Como los centralistas, a los pechos fríos. Bueno, 4 días laborales, se terminó la jornada de semana completa. De hecho, acá en nuestro país, lunes a viernes no solo la administración pública, sino innumerables empresas tienen la jornada de 5 días, sábado, domingo y sábado jamás. Bueno, dejemos la que tienen que producir, la de rotativo, la de siderurgia, energía, un montón de detalles. Bueno, la mayoría de las comerciales o industrial comercial tratan de salir 5 días a trabajar. Bueno, España ha bajado a 4 días la jornada laboral. ¿Está? Redujo, si no me equivoco, redondo, que es lo que me simpatiza a mí. Muchas veces he discutido esto con Jorge Elizondo, el compañero, que España 35, o Francia, o Alemania, números que no cierran. A mí me cierra 8 por 4, 32, coincido con los gallegos, 8 diarias por 4, 32 semanales. Fíjense si no tenemos diferencia, si no son los argentinos que consideran vagos, toda mentira, obviamente, de lo que se decía en los años anteriores, lo que se quería vender por los medios de comunicación. Argentina está al nivel de los países, no vamos a utilizar la palabra pobre color, black, en inglés, pero bueno, estamos entre los que mayor carga tiene. 48, que son las que pedían hace 150 años atrás. Fíjense, el famoso 8 horas de descanso, 8 de ocio y 8 para el trabajo, y de la cual murieron tantos y tantos trabajadores. Bueno, eso hay que analizarlo, hay que verlo. Jorge Elizondo también tiene postura con respecto a eso, no sé si has publicado, tiene algunos artículos en el medio que publica él, que es El Cohete a la Luna, también ha publicado en mi revista, es decir, que por ahí cuando las encuentre, pues no las tengo presentes, ya le digo, perdí todos los archivos de los cuatrimestres anteriores. Cuando encuentre las notas interesantes, que tenga tiempo a sentarme y buscar, les voy a enviar al chat para su lectura. En este caso, más ya que opcional, le diría que en estos términos es más que recomendada, obligatoria, porque son los temas que hay que saber de nuestro programa. Más allá de que no estén ahí explícitamente en el programa, pero es lo que hay que saber hoy. Bueno, yo les voy a avisar, cuando sea la lectura, sí o sí, se los voy a mencionar, que traten de tener tiempo para dedicarle, 5, 10, 15 minutos a las notas que les voy a enviar. Bueno, decíamos, terminando esto del derecho administrativo y procesal, otra cosa que nos tenemos que anotar, este carácter, que esto es el final, esto es de este tema, bueno, estamos medio con el horario igual, este carácter se conoce dentro de lo que es la teoría o doctrina del derecho del trabajo como progresividad en el sistema de las fuentes del derecho, que es el tema que tenemos que ver en la unidad 2. Yo iba a darles el tema del campo filosófico, ¿cierto? Pero antes de eso vamos a ver
los principios, porque acá vemos un montón de cosas del programa. Los 10 principios del derecho del trabajo, fundamentales. Vamos a ver los 10 principios y luego de ver el fundamento de toda la cuestión normativa, vamos a ver las distintas teorías que inspiraron a este derecho, que se ha puesto en discusión en el mundo, las teorías filosóficas. Por eso yo le hacía mención al discurso de Juan Perón en el Congreso Nacional de Filosofía del año 49. Tenemos, ¿qué son los principios del derecho del trabajo? Son las reglas inmutables y las ideas esenciales que rigen nuestra materia, en las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral y que tienen por finalidad salvaguardar la dignidad del trabajador y protegerlo de eventuales abusos del empleador, además de presentar la unidad sistemática y de orientar al juez que va a interpretar una norma y al legislador dentro de esta rama específica para que pueda proyectar su trabajo con eficacia y además estos principios rigen tanto al iniciar el vínculo laboral, durante su desarrollo y al momento de la extinción del contrato de trabajo. Las funciones de estos principios son la de orientar e informar a los legisladores, porque le da fundamento a sus normas. También se utilizan con una función integrativa, porque sirven para cubrir las llamadas lagunas del derecho. Es decir, cuando no hay norma aplicable a un caso determinado, ni tampoco una norma análoga que lo solucione. Tienen también una función interpretativa porque está dirigida a los operadores del derecho. ¿Quiénes son? Jueces, abogados, en especial al juez, para realizar una mejor interpretación de las normas y una armonización de política legislativa y judicial que evita que el legislador, al sancionar una norma, y al juez, al interpretarla, se aparten del sistema. Estas son las bases de nuestra materia. Vamos al primer principio y más importante de todos, con 3 reglas básicas. El principio protector o protectorio.
es el más importante, tiene como fin proteger la dignidad del trabajador en su condición de persona humana y que consiste en diferentes técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre un trabajador y un empleador. Evitando así que el trabajador sea víctima de abusos que ofendan a su dignidad en virtud del poder diferente de negociación y el desequilibrio jurídico y económico existente entre las partes. Este principio se manifiesta en 3 reglas. El primero, indubio pro operario. Aquí vamos a citar artículo 9, segundo párrafo de la LST. A ver, la compañera que estaba leyendo, si podés tener a mano el artículo 9, segundo párrafo. Sí, profe, ahí lo busco. Ahí lo... Genial. Acá está. El segundo párrafo dice, si la duda recayese en la interpretación o alcance de la ley o en apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se dedicarán en el sentido más favorable al trabajador. Muy bien. Es decir, tienen que fallar ante esa duda en razón de lo que plantea el trabajador. Esto se aplica en casos de duda razonable, sobre todo en la interpretación de las convenciones colectivas de trabajo. Pero, por ejemplo, esta regla no se aplica en el caso del valor de una prueba dentro de un litigio judicial. La prueba es irrefutable, es objetiva. ¿Está? No hay ahí una interpretación. Eso no es determinada situación. El tema de las normas, sí. Los convenios que quiso poner el legislador, la redacción, qué forma tiene esa redacción, a dónde apunta. Tenemos otra norma, después vamos a ver la otra regla. ¿Está? Por ejemplo, podemos tomar lo establecido en un convenio colectivo de trabajo respecto de los adicionales por trabajo riesgoso, que se establece que se da un porcentaje específico sobre la remuneración. Es decir, ustedes como contadores van a tomar el salario básico o el total de los rubros recibidos por el trabajador. Tenemos que aplicar un porcentaje. Lo aplicado de una forma va a ser un dinero mucho menor que la otra. ¿Está? Entonces, el ejemplo es incluyendo todo lo que el trabajador recibe como remuneración. Por ejemplo, esto se da en las horas extraordinarias también, cómo se liquidan. ¿Está? Entonces, esta última interpretación es la correcta desde este punto de vista protectorio del trabajador. Bueno, vamos ahora a la segunda regla, que es la regla más favorable. Ante un caso en donde se presentan 2 o más normas aplicables a una situación jurídica, el juez debe inclinarse
por aquella que resulte más favorable al trabajador, aunque ésta sea de una jerarquía inferior. Ahora vamos, Caterina, al primer párrafo del artículo 9. ¿Qué dice el primer párrafo? El primer párrafo dice, en caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador, considerándose la norma o conjuntos de normas que rija cada una de las instituciones del derecho de trabajo. Muy bien, instituciones son todos los elementos, temas que vamos a ver nosotros en las distintas unidades. Institución del trabajo, las cuestiones específicas de nuestra rama. Entonces, acá es más que clarísimo, ¿está? Ponen entre paréntesis, artículo 9, primer párrafo. Y para terminar, colocamos nuestro sistema laboral adopta el sistema que se conoce como conglobamiento de instituciones. Se toma en su conjunto las instituciones que tenemos en el derecho laboral. Y por último, vemos la tercera regla de este principio protectorio, que es la aplicación de la condición más beneficiosa. Esto es muy parecido a lo que yo les comentaba en la primera clase con respecto de la evaluación en lo teórico. Los matemáticos con las contadoras, 5,77 te quedaba fuera. Nosotros ese margen no lo aplicamos. ¿Dónde está más cerca del 6? ¿Cuál va a ser tu nota final? 6. Indubios pro alumno en esta circunstancia. Aquí también es algo parecido. Aplicación entonces de la condición más beneficiosa que dispone que cuando una situación anterior es más beneficiosa para el trabajador, se la debe respetar. La modificación al contrato individual debe ser para ampliar derechos y no para disminuirlos. Bueno, y ahora citamos el artículo 7. Condiciones menos favorables, dice el 7. ¿Podés leerlo, Caterina? Sí. Provenientes de convenciones colectivas de trabajo, creo que sí. A ver, dale. Artículo 7, condiciones menos favorables, nulidad. Las partes en ningún caso pueden pactar condiciones menos favorables para el trabajador que las dispuestas en las normas legales, convenciones colectivas de trabajo o laudo con fuerzas de tales o que resulten contrarias a las mismas. Tales actos llevan aparejada la sanción prevista en el artículo 44 de esta ley. Exacto, que es nulidad por el instituto, prohibición de declaración. Bueno, estamos ya terminando en el horario. Vamos a decir por último, dejamos la continuación de los principios para la próxima clase, juntamente con la cuestión de cómo se resolvió filosóficamente por parte de los pensadores del siglo pasado y de nuestro siglo, del anterior, mejor dicho, 19, 20 y el actual que estamos pasándolo. Entonces, decimos, además, el artículo 13 establece que las cláusulas del contrato que se modifiquen en perjuicio del trabajador, como las normas imperativas, y también las consagradas por leyes o convenciones colectivas de trabajo, se considerarán nulas y sustituidas de pleno derecho por estas, es decir, las que rigen en nuestra ley de contrato de trabajo o las de las convenciones colectivas de trabajo, que es ley para las partes, como vamos a ver cuando lleguemos al derecho colectivo. Bueno, después vamos a ver el resto de los principios con su detalle, el de irrenunciabilidad, el de buena fe, el de continuidad de la relación laboral, el de primacía de la realidad, el de no discriminación, igual trato, el de justicia social, el de gratuidad y el de razonabilidad, y tenemos los 10 ítems como principios rectores
de nuestra rama del derecho, derecho del trabajo. Bueno, cortamos aquí entonces para la semana siguiente, terminar este tema, ver algo de fuentes y ver, obviamente, la cuestión filosófica, que, como siempre, yo insisto, tenemos que ver las bases de todo lo que es la parte teórica. Por eso damos tanta importancia a estos primeros temas. Bueno, de todas maneras, ustedes con la práctica vienen bien, recién empiezan, no tenemos que apurarnos tanto. En todo caso, la semana que viene vemos por dónde nos encontramos en el final de la clase y se vamos viendo. Además, con esto de los principios, vemos un montón de cuestiones de la unidad 4, de los objetos del trabajo y de contrato de trabajo que ya hemos analizado en estas clases que hemos tenido. Así que bueno, cortamos por hoy. El viernes tienen la primera clase, segunda de práctica para ustedes, pero primera con la profesora Gabriela de Bonis, que creo que se van a estar conectando, creo que puntual, ya arrancan sí o sí 13 horas, si no me equivoco, ¿no? O a las 15 tienen la clase de práctica. Profe, yo le puedo hacer una consulta. Sí, decime. El parcial de teoría, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser oral? No. En principio, bueno, no sé si la cátedra tendrá otro criterio, pero hasta el momento seguimos con la virtualidad. Se complicó más, ustedes vieron, por distintas cuestiones. Bueno, primaria y secundaria sigue asistiendo, pero en el tema universidad tenemos un turno el 18 de mayo, que creo que es virtual también, así que oral, bueno, tenés razón. No, yo preguntaba... Tenés razón, sí, yo estaba pensando en la presencialidad. Tenemos nosotros, hemos tomado en forma individual, el parcial. No, sí, el final también, el último lo tomamos individual. Bueno, sí. Lo que pasa es que tenemos una gran cantidad de alumnos que, bueno, mira, no lo charlamos todavía. Está complicado. Sí. Porque No, vamos te preguntaba, vamos a estar, yo por lo menos no necesito tanto tiempo, mis exámenes no son tan largos generalmente, pero sí, 15 minutos, 20 por lo general, claro. Es muy raro que terminemos un examen en 10 minutos. Es imposible poder evaluar lo que ustedes han estudiado, con un respeto hacia ustedes, y también porque obviamente yo podríamos hacerlo más breve, pero se me hace más difícil evaluar, lógicamente. Entonces, los exámenes son, desgraciadamente, entre 20 minutos a media hora. No hay forma. Por lo menos hemos tenido 2 cuatrimestres en la virtualidad, e incluso los que tomo con Jorge se extienden a cerca de 1 hora, 40 minutos, 50, sobre todo cuando no andan bien estudiados. Si han estudiado bien y desarrollan buenos exámenes, podemos terminar antes. Pero cuando se complica y ustedes están remando y sí, una no, 2 no, y le da otra posibilidad, bueno, ya cuando fallan en temas muy importantes, tal como son los que yo les estoy mencionando, los que les voy a mandar en el chat y demás, obviamente tienen que abandonar el examen y prepararse para uno nuevo. Estamos hablando de los libres, que es otra cosa. Ustedes regulares tienen otra posibilidad, otra forma, tienen la clase, el profesor, no tenemos exclusividad, pero bueno, ya de hecho tienen la posibilidad de participar, estar dentro de lo que es, estamos todos dentro de la reunión, así que mal que mal, digamos, lo pueden llevar en otro formato, el regular. También, digamos, que hay una mayor exigencia, pero se la dan, de hecho, surge naturalmente de asistir a las clases, salvo que, bueno, pongan como Bullrich, pongan la foto ahí y se vayan a dormir la siesta. Pero bueno, en principio, para eso son los cursados regulares, para eso el contacto directo con el profesor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sí, desgraciadamente no nos queda otra, me parece que vamos a tener que hacerlo oral, individual. También podríamos hacerlo coloquial, pero presencialmente me llevaba mucho más tiempo. Y de hecho, en virtual me parece que es lo mismo. Así que, en principio, individual, oral, a través del Google Meet,
obviamente con las revisiones que ustedes habrán tenido en otras materias, ¿no? Girar la cámara, el documento, en pantalla. Bueno, yo los conozco así, no los veo todos, pero algunos están. Documento o libreta universitaria, la gente cambia, las fotos no son las mismas, pero bueno, en principio, el rasgo de humanidad de las personas que dicen ser chequeado, está chequeado, digamos. Esa es la condición. Y mostrar la habitación de que, bueno, no hay carteles, tampoco va a poder ser un libro entero escrito, pero bueno, puede haber algunos machetes, ayudas, memorias, que bueno, incluso algunas veces me preguntan, sí, una guía, sí, pero no puede estar ahí viendo todo el tiempo, ¿cierto? Por ahí grandes títulos, te perdés, son temas largos, bueno. Pero en principio no, es como en la capilla. En capilla sí tenés todo. Cuando pasás a la mesa del examen del tribunal examinador, bueno, hay que ir con el programa, lo sumo y nada más. Bueno, nos estamos viendo. Cualquier motivo, preguntan ahí en el chat, pero en principio el chat es para las comunicaciones. Tenemos clase o no tenemos clase, el material de lectura, y bueno, todo lo que es para estudiar yo se lo mando al correo electrónico. El chat es para la comunicación, para las lecturas, las invitaciones a jornadas de capacitación en tema económico, en tema político, en el tema social, gremial. También ustedes obviamente no se van a dedicar al gremio, porque no pueden estar, ustedes saben que la colegiación de ustedes es obviamente el Consejo Profesional de Ciencia Económica, esa es la entidad gremial. Así que también se deben interesar en la cuestión gremial. Así que cuestiones gremiales, políticas, sociales, al chat. Cuestiones exclusivamente de material de estudio, que es lo que hay que ver en cada unidad, al correo electrónico. Si alguien se incorpora nuevo en la clase de hoy, me manda los datos de su correo, así yo lo incorporo, y cuando mande, no. Hay dos que, esperen, que hay dos que se han rechazados. Bueno, no lo tengo presente ahora. La próxima les pregunto, ¿alguien de los que está presente no le llegó el material? Tienen los Redendón Vázquez y nada más, y después las comunicaciones de, bueno, no hablamos de la invitación de asesinatos laborales, que le hice el día sábado también. Yo se lo hice, es más, se lo hice tarde porque empezó 10:30, yo me conecté, no estaban, habrá empezado 11:30, terminó como a las 2:30, yo estuve hasta el final. Algunos presenció, antes que cortemos, díganme rápido, algunos presenció asesinatos laborales, lo que se vio, los casos, son terribles, habrán visto, ¿no? Yo, profe, estuve desde que mandó el link hasta el final pude estar. Después a lo último igual se cortó la transmisión. Bueno, muy bien, dame tu visión, ¿qué te pareció? En lo que Sí, conocés, ¿no? Porque es todo nuevo para vos esto ahora. Decime. Sí, en realidad es como que hay cosas que me tocan también pasarlas a mí en el ámbito laboral, de que se sufre, pero... Son trabajadores pero sí, también ustedes. Sí, yo sí, y me ha tocado nada más de escuchar otras experiencias por ahí. No he sufrido así, obviamente eran casos extremos porque eran de muerte, sí. pero bueno, no, sí, o sea, es escuchar cosas nuevas. Bueno, me alegra que hayan participado, yo no tuve tiempo de conectarlos antes, disculpen eso, pero bueno, bien. Nos estamos viendo la próxima, entonces. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias.